Hola a todos. Comenzaremos la clase 3 para continuar con este curso de Comunicaciones 1. Daré una presentación mezclada con algunos ejemplos donde utilizaré el programa MATLAB. La idea no es que ustedes aprendan MATLAB, simplemente estos son programas desarrollados para poder ejemplificar los conceptos que veremos el día de hoy en esta clase. Empezaré con la presentación en PowerPoint y intercalaré a lo largo de esta presentación los programas de MATLAB para que vean los conceptos ejemplificados. Entonces empezaremos con la presentación de MATLAB, de PowerPoint. Y en este caso vamos a comenzar el capítulo número 2, que se denomina series de Fourier. Esta es la parte esencial del análisis de Fourier antes de la transformada de Fourier. Y para ello necesitamos conocer y estudiar un poquito más a profundidad el concepto de la función exponencial compleja. Como había mencionado en las clases previas, la función exponencial compleja está definida como x de t igual a e a la j omega t, donde omega es conocida como la frecuencia angular de esta exponencial compleja. También podemos representar esta exponencial compleja como exp y el argumento. Entonces es notación nada más. Aquí lo importante es entender cómo funciona esta exponencial compleja. Y ya había mencionado en la clase previa que a través de la identidad de Euler podemos desarrollar esta exponencial compleja y escribirla de esta forma como coseno de omega t más j omega t. Hago la aclaración que omega en este caso es un término muy general, no es una frecuencia angular específica. Cuando hablemos de una frecuencia angular específica, pondremos omega 0, omega 1, omega 2, etc. Siempre utilizaremos un subíndice para identificar un valor específico de omega, como cuando ustedes hacen lo mismo por el coseno, el seno, etc., ¿no? Entonces, omega es una generalidad, es una variable. Entonces, cualquier frecuencia angular es válida en este caso. Entonces, tenemos las dos representaciones. La primera se denomina una forma polar de esta exponencial compleja, y la otra se llama la forma rectangular, que es la que se obtiene a través de la identidad de Euler. Aquí la parte importante es qué significa esta exponencial compleja, cómo podemos entenderla. Ustedes seguramente la han estudiado, se la aprendieron, etc. No sé si vieron exactamente cómo se puede interpretar esta función compleja, a diferencia nada más de un simple seno, un simple coseno, que pues la visualizamos claramente a través de estas oscilaciones, ¿no? Veamos el siguiente caso. Aquí, en esta diapositiva, representé la exponencial compleja. Aquí podemos ver en esta, donde está el mouse señalando, esta exponencial compleja, pues realmente pues podemos, de acuerdo a la identidad de Euler, voy a regresarme, aquí pues tiene una parte real, por supuesto, y una parte imaginaria. La parte real corresponde al coseno de omega 0, de omega t, perdón, y la parte imaginaria pues corresponde a una señal senoidal. Entonces, nosotros podríamos representar la parte real, que sería el coseno, y la parte imaginaria. Entonces, lo que se acostumbra es normalmente representar nada más la parte real y la parte imaginaria de esto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues les da un círculo, que más adelante veré por qué da un círculo, pero es lo que da un círculo unitario, y con esto se representa esa exponencial compleja. Pero en realidad es algo más interesante esta exponencial compleja. Si uno dibuja esta exponencial, es decir, la AEJ omega t, y le pone una cierta velocidad angular específica, omega 0, como es el caso, y en este caso le puse a igual a 1, es decir, la amplitud de esta exponencial compleja es 1, y le pongo una frecuencia angular determinada, y dibujamos en 3 dimensiones. Ahora la idea es diferente. En 3 dimensiones, ¿qué significa en 3 dimensiones? Que podemos graficar la parte real, la parte imaginaria en el eje vertical aquí, y a lo largo del tiempo. Entonces, el tiempo es fundamental para darnos esta noción de cómo se comporta esta exponencial compleja. Si observamos bien, parece algo que llamamos una helicoidal, un resorte con cierta elongación, etc. Entonces, podemos visualizar esto.
Pero para verlo más claro, le voy a hacer una demostración en MATLAB y después regresaré a las diapositivas. Entonces voy a salir de la presentación y entraré a MATLAB para hacer esta exponencial compleja y observar los detalles, qué significa esto y de dónde vienen muchas cosas que a lo mejor no han sido interpretadas adecuadamente. Aquí estoy en el programa de MATLAB. Esta le llamé exponencial compleja. El programa está aquí. Si ustedes desean correrlo, pueden programarlo tal cual. Son unos cuantos comandos. Entonces lo programan así como está aquí en esto y lo corren y observarán lo mismo que les voy a mostrar a continuación. Entonces corramos el programa y veamos qué pasa. Si se dan cuenta, al correr, aquí lo que estoy mostrando en esta cosa que está haciendo es precisamente el tiempo. Entonces, si yo grafiqueara, que yo estoy graficando la parte real, si aquí ven X es la parte real, Y es la parte imaginaria, y estoy graficando en 3 dimensiones con respecto al tiempo. Entonces, me da esta forma que corresponde a una especie de helicoidal. Le voy a dar la forma, lo voy a hacer girar para que ustedes vean qué es lo que podemos ver. Normalmente correspondería a la parte real, correspondería a la parte imaginaria, el eje de las y este es el tiempo. Entonces, aquí tengo el número del tiempo, no es segundos, sino son el número de muestras. Tengo 1000 muestras que estoy haciendo porque, bueno, evidentemente son señales que no son continuas en la computadora, pero aparecen continuas aquí. Entonces, si lo vemos, lo que estamos acostumbrados es representar pues la parte real y la parte imaginaria. Entonces, ¿qué vemos si le damos la vuelta a esto? Bueno, pues vemos claramente pues un círculo, ¿no? O sea, aquí lo hago bien para que quede como claramente un círculo. Entonces lo voy a hacer más grande nada más. Que quede cuadrado. Y esto que nos queda precisamente si vemos la parte real y la parte imaginaria, pues es el círculo que dibuqué precisamente. Bueno, es difícil a veces moverse, aquí girar, y aquí está el círculo en la parte real y en la parte aquí si observan bien el eje aquí está al revés, entonces nada más está representado acá y esa sería la parte positiva y la negativa, pero en realidad como es un círculo pues da igual en la representación. Entonces tenemos, si se dan cuenta, regresando a la presentación que teníamos, pues es la representación común que tenemos de esa cosa, que es la parte real y la parte imaginaria. Entonces siempre vemos un círculo. Más adelante regresaré a esta parte, por qué se obtiene ese círculo, pero independientemente de que se obtenga un círculo, siempre la representación es muy difícil visualizar a veces esta exponencial compleja, porque cuando vemos un círculo, pues dicen, ¿y eso por qué es un círculo? Pero si ya cuando le ponemos es el tiempo, que depende del tiempo, recuerden, hay una frecuencia angular omega que le puse un cierto valor, entonces pues se dan cuenta que eso ya no depende de eso. Este círculo en realidad sí depende del tiempo, si se dan cuenta. Entonces aquí se ve claramente. Entonces, si ustedes giran este círculo poco a poco, o esta helicoidal, que ustedes pueden cambiar la elongación de este resorte o helicoidal cambiando la frecuencia angular. Entonces, si observan bien, pues aquí está, lo están viendo de un lado esto. Aquí se ve claramente, entonces estoy llegando casi a estar de un lado completo. Y entonces, si observan bien, van a tener, el cero empieza de este lado y el tiempo corre hacia acá. Entonces empieza el cero así y empieza a oscilar de esta forma. Entonces, ¿qué observan ahí? Pues efectivamente, esto sería un seno que están observando. Entonces vemos que está un seno de esta parte, observamos en esa señal, si vemos el canto así, vemos perfectamente una señal senoidal, ¿sí? Y si lo vemos desde acá arriba, o sea, si vemos esto, ahora vemos, si observan bien, este empieza en 1 y está así, entonces vemos aquí en realidad un coseno. Entonces, esta es la relación que hay, por eso la identidad de Euler se maneja así. ¿Y qué es lo más interesante? O sea, hay una parte que vemos un coseno y en la otra parte vemos el seno. En otra proyección, en una proyección vertical vemos el seno y en la proyección horizontal el coseno. Entonces, si observamos eso, pues nosotros podemos decir que es mucho más que un círculo, simplemente, y sí depende del tiempo, por supuesto. Entonces, aquí lo que estamos acostumbrados es que
Entonces, la velocidad angular en realidad se relaciona a cómo estaría girando este círculo. En realidad, es muy común mencionar esa es la velocidad angular, y la otra velocidad es la otra relación que existe, que es con la frecuencia de oscilación de estos cosenos, que es omega 0 igual a 2pi f0, está perfectamente indicada aquí. Entonces, si ustedes le cambian la velocidad angular, ese círculo está girando más rápido, y esta elongación pues está cambiando, se hace más pequeña o más grandota, y entonces esto es la que llamamos la frecuencia de oscilación, la que está asociada a estos senos o cosenos. ¿Y cuál es la frecuencia angular? Pues la asociada a la velocidad con que gira este círculo. Entonces es un poco raro, pero muy interesante en esa parte. Voy a cambiar la velocidad para que vean. Aquí puse la frecuencia 0. Aquí se dan cuenta la frecuencia. Esa es la frecuencia de muestreo. Eso no importa. Después ustedes verán esa parte. Pero por ejemplo, si aumento la frecuencia, esto va a girar más rápido. Entonces, porque aquí estoy aumentando f0, es decir, 2pi f0 quiere decir que es 2pi por 10 radianes. Y antes estaba 2pi por 1 radian. Entonces, corramos esto, esta es la frecuencia angular, la frecuencia de oscilación, perdón. Entonces, y corramos el programa y observen. Y entonces empieza a ser más rápido esto. Con menos puntos se ve menos circular, pero es por la cantidad de puntos en realidad. Entonces, tendría que simular, voy a poner más en la frecuencia de muestreo para que se vea más bonito. Nada más, y ustedes observen un círculo perfecto. Entonces, si se dan cuenta, pues ahora está oscilando, y si acercan estos cosenos tienen una mayor velocidad con diferencia a la primera. Entonces, bueno, aquí nada más representé, sí, muy poquitos puntos, sí es cierto. Entonces, pongamos la frecuencia más puntos para que vean que es lo que quería mostrarles anteriormente. Y entonces, pues ahora tenemos esta parte, y si lo hacemos girar, pues es lo mismo, ¿no? Ustedes tienen de un lado, tienen un círculo, perfectamente, que es lo que están viendo en la parte, y en el tiempo, pues si ustedes observan, de un lado van a tener una señal. Si lo alineamos perfectamente, pues tendríamos una señal senoidal, y en el otro caso una señal coseno. Y aquí está, este es un caso, y el otro verso de arriba pues tenemos la otra. Y entonces esa es la idea más que nada de esta idea de la exponencial compleja. Lo pueden ver más como un resorte, una helicoidal, imaginándose que esa elongación precisamente depende de qué tanto esté girando este círculo, y esa elongación precisamente corresponde a la elongación de un coseno o un seno, es decir, a la periodicidad de ese seno o ese coseno, a esa frecuencia de oscilación f0. Entonces regresaré, cerraré esta y regresaré a la presentación. Y entonces tenemos lo que originalmente le mencionaba. Entonces la representación clásica del círculo, que es ver frontalmente la parte real y la parte imaginaria, pues nos va a dar un círculo. Aquí podemos, si ponemos un plano vertical, pues nos da un seno, como ya vimos. Entonces la frecuencia de oscilación de este seno está ligada con este omega 0, que es la velocidad con que gira esta exponencial compleja, este círculo, 2pi f0. Entonces esta es la frecuencia. Entonces aquí sí vemos claramente eso. Y si hacemos el plano horizontal, pues vemos el coseno, que es lo que les mostraba. Entonces mostramos el coseno, y que también es la misma frecuencia de oscilación. Entonces la velocidad angular pues no cambia, y esto está ligado a través de este 2pi f0. Entonces aquí tenemos esa relación. Por eso es importante visualizar esta exponencial compleja. Entonces en realidad esta exponencial compleja la podemos ver como una relación de senos y cosenos, simplemente ligada a través de una relación con un número imaginario j o i. Entonces es la única diferencia. Si continuamos con esto, ¿de dónde viene este 1 y esas cosas? Pues simplemente desarrollando un poquito la matemática, tendremos que la exponencial compleja pues está dada aquí, a, e, j, omega 0t, ya con un valor específico de la omega, la identidad de Euler aquí indicada. Entonces,
esto lo podemos ver como magnitud EJ teta. Recuerden que nosotros cualquier número complejo, ustedes pueden tener siempre una representación del número complejo que es la magnitud de ese número complejo, e exponencial j y el ángulo de ese número complejo. Entonces aquí este número complejo no es un número complejo cualquiera, es una función compleja. Entonces es una variable compleja. Sin embargo, de las relaciones que siguen los números complejos es idéntico a los que siguen estas funciones complejas. Entonces aplicamos lo que ustedes conocen de los números complejos y se lo aplicamos a esta función compleja. Entonces la magnitud de la función x de t, pues como la magnitud de cualquier número complejo, pues simplemente, si recuerdan bien, es la raíz cuadrada de la parte real del número complejo al cuadrado más la parte imaginaria de ese número complejo al cuadrado. Entonces, aplicando eso, pues sería la raíz cuadrada de la parte real, que correspondería a este coseno omega 0t al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado, que sería seno de omega 0t al cuadrado, que aquí están perfectamente anotados. Entonces esa es la magnitud, sería la raíz cuadrada de eso. Entonces, desarrollando, nos quedaría a coseno cuadrada, coseno cuadrada de omega 0t, y la parte imaginaria pues nos quedaría a cuadrada, seno cuadrada de omega 0t. Entonces, haciendo la matemática, si recuerdan bien, el coseno cuadrada más el seno cuadrado, si ustedes calculan, siempre les va a dar 1. Esto siempre les va a dar 1, independientemente del ángulo de ese coseno o un seno. Entonces siempre les da 1. Entonces la raíz cuadrada de a cuadrada, pues simplemente les queda a. Entonces la magnitud de ese número, pues simplemente es a. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el ángulo se calcula como la tangente inversa de la parte imaginaria entre la parte real. Así se calcula el ángulo de cualquier número complejo. Entonces, tenemos la tangente inversa y la parte imaginaria, pues en este caso es seno de omega 0t, y la parte real, pues es coseno de omega 0t. Entonces, la tangente inversa, pues sería el ángulo de esa cosa. Entonces, si se dan cuenta, el seno entre coseno les da la tangente. Entonces, si van a calcular la tangente inversa, pues el ángulo es simplemente omega 0t. Entonces, por eso de aquí, x de t a la j omega 0t, pues fácilmente podemos visualizar que ya está escrito esa cosa como magnitud, y el ángulo es simplemente j omega 0t. Entonces se ve evidente en este caso, pero aquí está desarrollado. Y lo representando ahora sobre el círculo unitario que habíamos dibujado, viendo de frente esa exponencial compleja, pues tenemos la magnitud de ese ya no sería 1, sino sería a en general, o sea, puede ser 1, pero en general puede ser a, si aquí ponemos 2, 3, etc. Y el ángulo, pues sería ese teta, y sería como evaluar en cualquier punto de este círculo unitario, sería como poner aquí un punto y escribir como un vector, y ese vector está formando un ángulo con respecto al eje horizontal, que es teta en realidad. Entonces, así lo podemos representar. Entonces esa función la podemos representar como un vector que se posiciona en cualquiera de estos puntos sobre el círculo unitario con un cierto ángulo teta, y que tiene una velocidad que está girando ese vector como omega 0, que es lo que llamamos la frecuencia angular. Entonces esa frecuencia angular, precisamente por eso esto lo llamamos un fasor, y es como un vector que está girando sobre el mismo círculo, siempre es del mismo tamaño la magnitud, pero el ángulo está cambiando, porque el ángulo, recuerden, depende del tiempo. Entonces, muchas veces la representación de esto, a veces en las escuelas, ya en la prepa quizás, o en la misma universidad, por eso después empiezan a girar aquí, y empiezan a crear una señal senoidal o una señal coseno. Entonces representan eso, pero yo creo que es más fácil visualizarlo como imaginárselo en 3D, de ese círculo que está girando, precisamente esto que lo hacemos girar, y que nos va generando atrás esas señales senoidales o cosenoidales, dependiendo si lo vemos como un plano vertical o un plano horizontal. Entonces, esa es la representación clásica de la exponencial compleja. Si se dan cuenta, simplemente es una relación de un seno y un coseno a través de una relación con un número, como un número complejo en realidad. Entonces, lo más importante aquí pues es recordar esta representación de la magnitud y el ángulo,
que aquí se ve automáticamente, y también que la velocidad angular pues simplemente está ligada con la frecuencia de oscilación de esos senos y cosenos, pues esa relación 2πf0t. Hacemos girar más rápido este vector, aquí alrededor del círculo, pues aumenta la frecuencia de oscilación, aquí se ven, porque es proporcional a esta. Entonces es muy importante esta función, porque es la base de lo que llamamos las series y también la transformada de Fourier. Todo se basa en esta exponencial compleja. Entonces, entendámoslas más o menos bien. Vamos a manipularla a lo largo de este curso. Entonces, y en las comunicaciones también. Actualmente también las comunicaciones más modernas están basadas en esta exponencial compleja. Entonces, en tu teléfono tienen unos moduladores, sus smartphones tienen unos moduladores de Wi-Fi, de Bluetooth, etcétera. Y esos utilizan también exponenciales complejas. Entonces, utilizan una modulación de AM que llamamos un modulador balanceado, un doble modulador balanceado, que lo podemos representar como una exponencial compleja porque son señales digitales. Entonces, hay que entenderlo perfectamente. Actualmente es la base de todas las comunicaciones, tanto analógicas como digitales. Entonces, no es que haya desaparecido AM, eso no es cierto. Más adelante lo explicaré. Y creo que es fundamental que entiendan, que razonen esta parte de la exponencial compleja. ¿Y cómo lo vamos a utilizar ya en este curso en las series de Fourier? Pues empezaremos precisamente con lo que llamamos la serie exponencial de Fourier. Entonces, hace casi 2 siglos, un francés que se llama Jean-Baptiste Joseph Fourier publicó un libro que se llama Teoría Analítica del Calor, donde desarrolló las bases de lo que actualmente se denomina el análisis frecuencial o análisis de Fourier. Y básicamente más bien desarrolló lo que se denomina las series trigonométricas de Fourier. Entonces, ya en 1822, se publicó este libro, ya va a tener casi 2 siglos de ello. ¿Y a qué se refería en aquel entonces Fourier? Pues simplemente trataba de aproximar señales periódicas con otras señales que eran senos y cosenos. Señales reales en aquel entonces, no había esas exponenciales complejas, y después se interesaron ya a la parte más general, que son las exponenciales complejas. Entonces, nosotros nos vamos a interesar más a la serie exponencial de Fourier, porque es la generalización de las series trigonométricas. Al final de este capítulo, al final de esta clase, voy a presentar lo que son las series trigonométricas, y para ver en qué se diferencian una y otra y por qué es más interesante ver series exponenciales, que es la generalización, que ver algo particular, que después hay un pequeño detalle que me he dado cuenta que se presenta cuando nada más estudiamos la serie trigonométrica y no entendemos bien la serie exponencial, o viceversa, que estudiamos una y tampoco entendemos la serie trigonométrica. Entonces hay que darle su justo valor a cada una de ellas. Pero sobre todo actualmente cómo se utilizan las series realmente de Fourier en el cálculo de la transformada de Fourier, sobre todo, que más adelante veremos. Entonces yo me interesaré únicamente en la serie exponencial haciendo en los ejercicios. Sin embargo, veremos la relación que existe con la serie trigonométrica. Entonces, ¿de qué se trata esto de las series de Fourier? Pues simplemente es aproximar, así lo podemos llamar. Es parte de lo que se llama la teoría de la aproximación, aproximar señales periódicas. Tenemos una señal periódica cualquier señal periódica que moveremos, y con eso nosotros podemos aproximarlas con senos y cosenos, incluyendo las señales que tienen senos y cosenos. Es decir, como ya vimos, podrían ser una relación de senos y cosenos, o incluso un solo seno, podríamos aproximarla con otros senos y cosenos. Es un poco raro lo que estoy mencionando, pero en realidad es algo muy básico que hay que hacer. Pero en realidad está pensado un poquito más allá de la idea de cómo aproximo una señal utilizando otra señal, que en realidad esto en la teoría de la aproximación se llaman bases matemáticas, o sea, bases desde el punto de vista de la matemática, no fundamentos, sino una base matemática que nos sirve para aproximar señales. Entonces veamos cómo funciona esta cosa. Aunque Fourier, como ya me he mencionado, introduce lo que se llaman las series trigonométricas, por su importancia nos concentraremos en la serie exponencial, que más adelantito definiré. La idea es relativamente sencilla, es aproximar
una señal periódica. Aquí, por ejemplo, tenemos una señal periódica que ya había representado anteriormente, un patrón, que aquí el patrón lo puse en verde, que llamé x de t0, x de t, donde t0 es el periodo fundamental, y se repite esa señal hasta el infinito. Y matemáticamente ya la había puesto aquí, como era la suma de ese patrón desplazado hasta el infinito, ¿no? Entonces se suman eso y tendremos esta señal x de t, que es la señal periódica. Entonces la idea es aproximar esta señal periódica, que aquí no es un seno o un coseno, sino algo más general, con unas funciones que son senos y cosenos. Aquí tenemos unas señales senos que están relacionadas armónicamente, que veremos, es decir, por ejemplo, si este tiene una frecuencia inicial, por ejemplo, de 1 Hz, pues este tiene 2 Hz y este tiene 3 Hz y así sucesivamente. Entonces decimos que están armónicamente relacionados, es decir, que dependen de un valor inicial de la senoidal y se duplica, triplica, cuadruplica, etc. Entonces, y al sumar todo esto, esta es la suma de todos estos cosenos, la idea es que nos dé esta señal periódica. Entonces, esa es la idea de la aproximación. Si yo de alguna forma sumo estos cosenos, aquí debo darme la señal periódica. Entonces, esa es la idea de las series de Fourier en general. No solamente la trigonométrica, la exponencial es igual, nada más que cambia ligeramente en la representación, pero la idea es la misma. Entonces, la idea es básica. Entonces, tenemos una señal periódica y queremos utilizar senos y cosenos que están armónicamente relacionados, quiere decir que dependen de una frecuencia inicial, que llamaremos la fundamental, y que se van sumando esos senos y cosenos para darnos esta señal periódica. Entonces, empezaremos con la definición de la serie exponencial. Se define de la forma siguiente. Tenemos una señal periódica x de t, cuyo periodo fundamental ya lo sabemos, entonces sería t0. Ese periodo fundamental de la señal periódica puede estar asociada a una frecuencia fundamental que llamaríamos 1 entre f0. Eso ya veremos, porque en realidad nada más en general, pues si regreso, pues esta no tiene un periodo fundamental, una frecuencia fundamental, tiene un periodo fundamental. Entonces, pero la relación que yo estoy hablando será más asociada a los senos y cosenos con los que voy a aproximar. Entonces, por eso es. Entonces, tenemos una señal que tiene un periodo fundamental, que puede ser representada o aproximada con señales complejas con esta expresión. Esta es la expresión de las series de exponenciales de Fourier. Esta es la expresión que van a aprenderse. En realidad, todo lo que está aquí desarrollado, pues es lo mismo que hemos visto. Entonces, x de t es una suma que va de menos infinito a infinito a de k EJ 2πf0tk. Entonces, si observan bien, estas son las exponenciales complejas, EJ omega 0tk o kt, como quieran decirlo. Entonces, omega 0 kt. Entonces, si observan bien, aquí está la frecuencia angular y aquí está la frecuencia de oscilación de la que les hablaba hace rato. Y aquí está la misma expresión, pero a través de la identidad de Euler, precisamente. Entonces, desarrollando esta exponencial compleja, tenemos coseno de 2πf0 kt más j seno 2πf0 kt. Entonces, estos elementos que son AKs son constantes, que en general pueden ser números complejos, son números nada más, valores reales o complejos. Entonces, en general pueden ser complejos, no tienen que ser reales. Y que entonces, digamos, van a ponderar esas exponenciales complejas o estos cosenos y senos con los que vamos a aproximar la señal periódica cualquier señal periódica, que es en realidad esa x de t. Entonces, esta suma que está igualada, digamos, esta es la señal periódica que vamos a aproximar y esta es la aproximación, que llaman las series de Fourier. Específicamente la serie exponencial de Fourier. Y cuando digo que están armónicamente relacionadas, pues si observan bien, aquí o aquí mismo con la frecuencia angular, pues tenemos f0. f0 es la frecuencia fundamental de este coseno o este seno, en realidad, y eso lo vamos a multiplicar por 1. K es en un entero, si observan en la suma, esto es K, va desde menos infinito a infinito, o sea, podemos tener un número infinito de términos, o sea, sumándose para podernos dar la aproximación de esta señal periódica x de t. Entonces, si se dan cuenta, pues K
es 1, 2, 3, 4, etcétera. O también puede ser negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, si se dan cuenta. Entonces va aquí. Y entonces, pero son múltiplos de esa frecuencia fundamental que está asociada a ese periodo de la señal que estamos aproximando, que llamamos 1 entre T0. T0, perdón, que es el periodo fundamental. Entonces tenemos aquí, cuando digo fundamental F0 de la señal periódica, me refiero, ahorita se verán a qué me refiero, porque evidentemente pues, si no es un seno o un coseno, pues no tiene una frecuencia fundamental necesariamente. Pero en la representación sí, porque utilizamos los senos o los cosenos. Ojo, podemos utilizar indistintamente F0, o sea, la frecuencia de oscilación, o omega 0, que es la frecuencia angular, pero hay que tener en cuenta la relación que hay entre ellas a través de este 2pi, recuerden, 2pi, entonces, que hay aquí, entonces omega 0 es igual a 2pi F0. Es la única diferencia que hay que tener. Entonces, esta es una de las expresiones que van a aprenderse, tienen que memorizarla y poder desarrollar esta cosa, tener en cuenta la identidad de Euler o la relación que hay a través de la frecuencia angular. Nosotros vamos a escribirla de esta forma que está en el recuadro, con la frecuencia de oscilación. No vamos a manejar la frecuencia por el momento angular, o algunos ejemplos quizás sí, pero solamente muy específico. Entonces, sigamos viendo esto de la aproximación a través de la serie exponencial de Fourier. Entonces, estos valores acá, estas constantes acá, que se llaman los coeficientes de la serie de Fourier, y se calculan como a través de una integral, que es la integral que se van a aprender. Quiere decir que se van a aprender esta expresión que corresponde a la serie exponencial, es decir, a la aproximación misma, y cómo obtengo estos coeficientes que me permiten aproximar esa señal a través de esos cosenos y senos, que estoy cambiando amplitud, si se dan cuenta nada más. Entonces, eso se obtiene como 1 entre T0. Integramos sobre aquí esta integral, cuando se pone T0, significa que estamos integrando en un periodo. Entonces, una representación que puede ser un periodo de la señal x de t, y sería la misma exponencial compleja que está en la serie. Si se dan cuenta, es la misma exponencial que está aquí, nada más que con el signo cambiado. Entonces sería aquí menos j2pi f0 kt de t. Entonces las acá se obtienen simplemente con la integral, repito, 1 entre t0, integrando sobre un periodo de la señal x de t y multiplicando por la exponencial menos j2pi f0 kt de t. Entonces esto es lo que tienen que aprenderse también para obtener los coeficientes de esa serie exponencial. Y lo importante aquí, como yo menciono, es que la integral puede calcularse sobre cualquier periodo de la señal x de t. Aquí ustedes van a ver más adelante que ustedes pueden seleccionar un periodo, pero hay que simplificar el cálculo. Entonces hay que ser un poquito más intuitivo en cuál sería el mejor periodo para integrar. Aunque el resultado estrictamente al evaluar es el mismo, no necesariamente cuando vemos la forma, dado que escogemos periodos diferentes, nos pueden dar aunque al evaluar nos dan los mismos valores, por supuesto, porque es la misma señal, la forma no necesariamente es la misma. Entonces es importante eso. Entonces ustedes pueden escoger cualquier periodo, escojan siempre el periodo más simple para la integración. Ahora bien, antes de hacer ejemplos y esto, si desarrollamos un poquito la serie exponencial que ya había mencionado, pues aquí en la fórmula, utilizando la identidad de Euler, pues teníamos aquí de menos infinito, tenemos aquí me faltaron unos 3 puntitos para indicar que viene de menos infinito. Entonces aquí tengo el término a menos 3, coseno de, aquí le puse coseno, perdón, aquí hay un pequeño error, nada más, aquí debería ser positivo, nada más, porque aquí la K es la menos 3, aquí es positivo, perdón. Es coseno de 2pi f0 menos 3t más j seno de 2pi menos 3t es igualito que aquí, nada más que aquí se me pasó este signo. Y el menos 2 pues sería coseno de 2pi f0 y k sería aquí k menos 2. Y también el seno, j seno sería de menos 2 y así, a menos 1, k igual a menos 1, coseno de menos 2pi, aquí la k vale menos 1, aquí sí es el menos 2pi f0t y seno de menos 2pi f0t. Y a coseno
si se dan cuenta aquí, el A0 pues está en 0, porque si ustedes sustituyen aquí K igual a 0, les da coseno de 2πf0t. Si ustedes ponen aquí E, para que quede más claro, aquí si le ponen K igual a 0, E a la 0, siempre les da 1. Entonces esta componente, cuando K es igual a 0, pues no necesitan poner coseno de 0 ni seno de 0, porque coseno de 0 pues les da 1 y seno de 0 les da 0. Entonces por eso les queda simplemente A0. Entonces es muy común representar este término ya no escribiendo coseno de 0 ni seno de 0, simplemente A0. Y el término 1 pues sería coseno de 2pi K igual a 1 de t, 2pi f0t, y aquí está. Y el término 2 pues nos queda coseno de 2pi f02t, j seno de 2pi f02t, y así sucesivamente podemos, y hasta infinito. Aquí representé que K corresponde a K igual a 2, K igual a 0, entonces así nada más para recordarles que esto es el K y es la evaluación que hacemos de esto. Entonces si se dan cuenta, lo que estamos tratando de hacer pues es, aquí tendríamos la señal periódica que queremos aproximar con la serie exponencial. Entonces tendríamos todos estos términos sumándose, y estos coeficientes, que son los coeficientes de la serie de Fourier, pues van a ponderar, van a cambiar la amplitud de esos senos y cosenos para aproximar la señal. Antes de ver esas aproximaciones, pues a esa componente A0 se le denomina la componente de directa o de DC de la señal x de t. O sea, la señal de x de t que estamos aproximando, vamos a ver que tiene una componente de DC. Puede ser 0, puede ser no 0. Entonces el término A0 le llamamos la componente de directa. A la unión de los coeficientes asociados en realidad con el término 1 o K igual a 1 o K igual a menos 1, en realidad le llamamos la fundamental a los términos. Ya veremos por qué le llaman la fundamental. Porque si observan bien K igual a 1, pues aquí les da K igual a 1, aquí está. Les da coseno de 2pi f0t y 2pi f0t. Sería el término de base con lo que vamos a aproximar. Y el k-1 pues también están ligados a esto que está aquí, a través de las relaciones que mencionaré más adelante. Entonces es básicamente esto y esto, le llamamos la fundamental de la señal. Es el primer término de cosenos o senos con la frecuencia fundamental de la señal que vamos a aproximar. Y el término A2 y A-2 le llamamos el primer armónico de x de t. Ese es el primer armónico, no es 1 y 1, esa es la fundamental. K igual a 2 y K menos 2 le llamamos el primer armónico. K igual a 3 y así sucesiva le llamamos el segundo armónico, es decir, el término késimo, entonces el késimo menos un armónico. Entonces tenemos la componente de DC, hay que ser claros, la fundamental y los armónicos. Entonces en las series hablamos de componente de DC, fundamental y armónicos, así es. Entonces es importante que localicen esos términos, que los visualicen y que sepamos exactamente de qué estamos hablando. Aquí no hemos desarrollado nada, simplemente no hemos hecho ningún ejemplo. Veamos los ejemplos. Entonces vamos a ver puras señales periódicas, evidentemente en esta parte, pues porque son las series exponenciales. Entonces veamos el primer ejemplo, que es ya les había mencionado que el pulso rectangular es fundamental en las comunicaciones, sobre todo en las comunicaciones digitales. Entonces regresaremos muy seguido a estos pulsos. Ahora bien, cuando tenemos una señal periódica, es decir, cuando tenemos un pulso rectangular que se repite hasta el infinito, el pulso aquí tiene ancho, le puse el tau, valor unitario en la amplitud, y se repite en un T0. O sea, tiene un periodo fundamental T0, se repite, aquí se ve este patrón verde, y hasta infinito, ¿no? Entonces esto le llamamos un tren de pulsos. Entonces un tren de pulsos, y vamos a calcular su serie exponencial. Entonces la serie exponencial, aquí siempre me acostumbro a repetir, poner la expresión para poderme acordar cómo se escribe la serie exponencial. La serie exponencial es x de t y es la suma ponderada de esos senos y cosenos, recuerden, escritos de una forma como un número complejo. EJ omega 0 2 pi f0 kt,
Entonces, y necesitamos esas amplitudes que van a cambiar de los cosenos, que son los coeficientes de la serie de Fourier, que se calculan con la expresión siguiente, 1 entre t0. Integramos sobre un periodo la señal periódica y la multiplicamos por la exponencial. Aquí me faltó el dt, perdón, faltó aquí el dt, pero más adelante. Entonces, e menos j2pi f0kt dt. Entonces, hacemos la integral y realmente sustituimos normalmente aquí. Y ya al sustituir esos coeficientes, pues podemos ver qué tal aproxima la señal. Entonces, calculemos los coeficientes matemáticamente, cómo se ven. Entonces, el periodo seleccionado, pues sabemos que es T0. Si regresamos, el periodo es T0. Aquí es importante, ¿cuál periodo seleccionar? Yo les mencionaba que podemos seleccionar cualquier periodo para integrar. Entonces a lo mejor estaríamos más acostumbrados a poner aquí desde 0 y colocar aquí hasta el T0. Entonces sería desde 0 hasta T0 si se repite aquí. Si ustedes hacen eso, entonces tendrían que hacer 3 integrales. Bueno, en realidad 2, pero si te dan cuenta, una integral iría a este pedacito que vale diferente de 0. Después este pedazo que vale 0 y después este pedacito que vale otra vez 1, entonces tenían que poner en realidad 2 integrales diferentes de 0 y una integral que les va a dar 0. En cambio, si ustedes seleccionan el periodo centrado en 0, entonces aquí sería la mitad del periodo, entonces aquí va de menos t0 sobre 2 a t0 sobre 2, entonces nada más tendrían que integrar, esta parte no es 0, esta parte es 0, y si se dan cuenta solamente les queda una sola integral, que sería donde vale 1 este pulso que va de menos tau entre 2 a tau entre 2. Entonces es más conveniente quizás hacer una sola integral que hacer 2 pedazos de integral si agarran el otro periodo. Entonces ustedes deciden qué periodo hacer. Entonces los resultados pueden ser, al final el resultado matemático no se parece uno u otro. Sin embargo, al evaluar los diferentes coeficientes deberían ser los mismos. Entonces eso no importa. Pero hay que ser simples cuando hagamos las cosas. Entonces yo que busquen, que visualicen cuál es lo que les va a costar menos trabajo de hacer. Entonces en este caso vamos a escoger el periodo seleccionado en verde, precisamente, y con eso vamos a hacer la integral. Entonces regreso a la integral de los coeficientes y tenemos precisamente 1 entre t0, de menos tau entre 2 a tau entre 2. Y si se dan cuenta, pues el periodo que escogí era de menos t0 sobre 2 a t0 sobre 2, pero hay una parte que va de menos t0 sobre 2 a menos tau entre 2 que vale 0, y de tau sobre 2 hasta t0 sobre 2 que vale 0. Entonces la integral solamente es donde vale el pulso 1, que es menos tau entre 2 a tau entre 2. Entonces el pulso vale 1 ahí, y entonces simplemente repetimos menos j2pi f0 kt dt. Y la integral pues es relativamente sencilla, es una exponencial compleja. Entonces pues esto, como cualquier exponencial, ustedes tienen que integrar. Es el argumento de esta sin la t, entonces sería 1 entre ese argumento, entonces sería en este caso menos j2pi f0k, y la t no, por supuesto, y se repite la exponencial, entonces e menos j2pi f0kt, esa es la integral. Entonces el 1 entre t0, pues aquí está, 1 entre t0, entonces este es el resultado, y la evaluación va a ser de menos tau sobre 2 a tau sobre 2, y simplemente haciendo la integral, pues esta parte nos queda evaluando, nos queda e menos j2pi f0 kt sobre 2 menos e menos j2pi f0 k menos tau entre 2. Y dado que f0 es 1 entre t0, podemos simplificar. Entonces simplemente sustituyendo aquí, si aquí es f0 1 entre t0, pues sustituyendo nos queda, se va este f0 y este t0, entonces nada más nos queda menos 1 en j2pk. Entonces tenemos aquí simplificando este 2 y este 2 se van, este 2 y este 2 se van, entonces nos queda e menos j2pi f0k tau menos e menos j pi f0k tau. Entonces, si observan bien, tenemos aquí unas relaciones, y ustedes si se acuerdan, un seno en general, seno de teta es igual a EJ teta menos E menos J teta entre 2J. Aquí le puse omega t, pero puede ser teta en general, el ángulo. Y el coseno es igual a EJ teta más E menos J teta sobre 2. Entonces, en este caso, si observan bien, esto que está aquí
si aquí agarré el símbolo negativo y lo pasé acá, este se volvió positivo, que aquí lo está, y este es negativo, entonces aquí está indicado. Entonces reordené estos términos, y si se dan cuenta, aquí tengo este término que se parece al término del seno que está aquí. Lo único que me faltaría para completar el seno sería un 2j, que aquí tengo afuera, y lo paso aquí adentro. Entonces me quedaría nada más aquí 1 entre pi k, y todo esto que ya ordené en el corchete, pues corresponde a un seno, que sería el seno de este ángulo, pi f0k tau. Entonces el resultado simplemente se vuelven esos coeficientes acá, dependen de cada uno de los valores de k. Recuerden que va de menos infinito a infinito, sería seno de pi f0k tau sobre pi k. Entonces ese es el resultado de los coeficientes de la serie de Fourier de un tren de pulso. Entonces, continuando con esto, el resultado es correcto, es el resultado que acabo de mencionar, que aquí está en este recuadro. Sin embargo, es muy común ponerle una forma compacta, una notación compacta, que está indicado en la siguiente operación. Aquí tengo seno de pi k entre t0. Recuerden, f0 es 1 entre t0 y entre pi k. Entonces aquí, si yo quiero a completar el ángulo del seno, que es pi k entre tau entre t0, que abajo se parece porque tengo pi k, nada más me falta tau entre t0, pues aquí necesito agregar tau entre t0, pero aquí también tengo que agregarlo tau entre t0 para que sea 1, esto y esto sea 1, entonces que me quede exactamente lo mismo. Haciendo esto, pues me quedaría tau entre t0, y este que está aquí lo voy a representar como un sinc, así, sinc, S-I-N-C de K tau entre T0. Esto se llama un seno cardinal. Y esa función la definimos, seno de cardinal de teta, está definido como seno de pi teta entre pi teta. Si se dan cuenta, en la forma compacta, en el seno cardinal, no quitamos el pi, tenemos que tener el pi, pero lo quitamos y nomás nos quedamos con K tau entre T0. Más adelante veré por qué esta notación, por qué no dejarlo así nada más. Y ya, cuando veamos Fourier, la transformada de Fourier, regresaré a esta parte. Pero por el momento es una representación. Quiere decir que esto que está aquí en realidad corresponde al seno de esto que está aquí. Entonces no hay que confundir. O sea, esa es una notación. Entonces, ¿por qué? Porque inmediatamente nos acordamos cómo se ve un seno cardinal, y entonces por eso tratamos de imaginar que representar a través de seno cardinal. Entonces lo que tenemos que hacer cuando tengamos un seno y que el ángulo se parezca, abajo tengamos el ángulo, el argumento de ese seno casi repetido, pues nada más completamos el argumento, quitamos el pi, nada más para representar, le ponemos sinc y ya nos queda esa señal. Entonces el resultado es un seno cardinal de esto, pero en realidad no es continua la señal, sino simplemente son muestras de ese seno cardinal. Esos son los coeficientes, porque recuerden que esos son valores discretos, porque K pertenece a los enteros, K no es continuo, entonces digamos que son valores discretos, que ahorita verán que dibujaré. Entonces, el resultado es relativamente sencillo, no involucra mucho problema en el cálculo. Veamos entonces aquí cómo están graficados esos coeficientes. Entonces, evidentemente, esos valores de K, regreso, dependen, si se dan cuenta aquí, dependen de ¿qué? Dependen de tau y dependen de T0. De tau, que es el ancho de pulso, y T0, que es el periodo fundamental de ese tren de pulso. Entonces, si necesitamos saber cuánto vale el tau y cuánto vale el periodo para poder calcular perfectamente esos valores. Entonces, de lo demás no, porque K es el entero de la suma de la serie exponencial, entonces depende nada más de tau, el ancho del pulso, y del periodo fundamental de ese tren de pulso. Entonces depende de las relaciones, esos coeficientes de tau entre T0, si regresamos, aquí está de tau entre T0. Entonces, si por ejemplo ponemos una relación de tau entre T0 igual a 0.5, entonces el resultado de los coeficientes nos quedaría simplemente, aquí, si regresan, aquí está tau entre T0, pues aquí sería 0.5 y aquí sería 0.5, entonces tenemos que el resultado de los coeficientes sería 0.5, un seno cardinal de 0.5K para esta relación. ¿Cómo se ve eso? Se ve así. Finalmente, los coeficientes, aquí está K, si se dan cuenta, están numerados, bueno, aquí está de 2 en 2, pero aquí hay el 0,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta 10, y aquí está la parte hasta menos 10, nada más están graficados para acá de menos 10 a 10. Podemos graficar más porque estrictamente van hasta infinito, pero si se dan cuenta, esto está disminuyendo cuando hacemos crecer el K. Entonces, están disminuyendo esos coeficientes. Como veremos, ahorita les mostraré un programa en MATLAB donde hacemos esto y graficamos esto, ¿no? Esto lo obtuve a través del programa de MATLAB. Lo importante aquí antes de hacer eso es notar algunas cosas. Entonces, primero, tenemos un envolvente que es un seno cardinal. El seno cardinal que está aquí es la envolvente. Lo puse en rojo precisamente, que corresponde al envolvente punteado. O sea, quiere decir que eso no son los coeficientes. Los coeficientes están en azul. Y están representados aquí con unas barras y unos puntitos porque así representamos lo que llamamos las señales discretas. Entonces, nada más representamos valores. Este es un valor y es una forma clásica de representar los valores, nada más. Entonces, es el valor en 0 vale 0.5. Si ustedes evalúan aquí, para K igual a 0, seno de cardinal de 0.5 por 0, es decir, seno cardinal de 0, que sería el seno dividido entre... había que hacer el cálculo y poner los valores. Quiere decir que deberían hacer el cálculo de este seno, o sea, poner seno de 0 entre 0 les da 0 entre 0, por L'Hopital pueden hacer coseno de esto y les va a dar 1 en realidad, esta parte, 1, les va a dar, en realidad les va a dar 0.5. Pero el valor del seno cardinal, estrictamente este seno cardinal, vale 1 en K igual a 0. Por esto, si ustedes lo hacen, si evalúan para cada K este seno y esta relación, les va a dar, en caso de K igual a 0, pues les va a dar 0 entre 0 y hay que utilizar L'Hopital para poder obtener ese valor. Entonces, ese valor vale, en este caso, pues vale 0.5 porque el seno cardinal en 0 vale 1. Entonces, le va a dar 0.5. Pero, insisto, es la envolvente nada más, que es el seno cardinal. Así se ve un seno cardinal, en realidad, como la línea punteada en roja, que será fundamental. Más allá veremos en la transformada de Fourier, así nos interesará ese seno cardinal. Sin embargo, los coeficientes son las barras en azul, que son los valores que tenemos para cada K discreta. Entonces, como ya había mencionado, la componente de DC pues corresponde al valor que está en K igual a 0, y entonces aquí está claramente indicado ese componente 0.5. Quiere decir que esta señal tiene una componente de DC de 0.5. El componente de DC nosotros es el offset de la señal que ustedes están acostumbrados a manejar cuando tienen una señal y le dicen, ¿cuál es el offset? Ustedes se imaginan perfectamente cuál es el offset. Si regresamos al tren de pulsos y lo dibujáramos, como verán un poquito más adelante, pues eso correspondería al offset de la señal. Esa señal está entre 0 y 1 oscilando, y entre valores y 0, entonces no oscila con valores negativos. Entonces esa señal periódica, ese tren de pulsos, tiene un valor de una componente de DC, o el offset de la señal, o el valor promedio de la señal, también se le conoce, de 0.5. Entonces, fundamental localizar la componente de DC. La fundamental corresponde, ya habíamos dicho, para K igual a 1, esta sería la fundamental, o sea, correspondería a la frecuencia F0, F0, entonces sería F0 nada más porque K vale 1, pero también es la de K menos 1, entonces entre las dos forman lo que llamamos la fundamental. Entonces hay que tener cuidado porque también el valor negativo en K igual a 1 forma la fundamental. Y el primer armónico ocurre después del primer múltiplo de esa fundamental. Entonces la fundamental pues sería el primer múltiplo, en ese sería para el K igual a 2. Entonces en este caso vale 0, si se dan cuenta. El primer armónico se resultó estar en 0. Pueden ser ceros, otros valores negativos, lo que sea. Y también pues es la parte negativa, K igual a menos 2, en este caso, el primer armónico. Y así sucesivamente. El segundo armónico pues sería K menos 3 y K3. Entonces, la combinación de esos dos que forman el segundo armónico. Entonces, hay que saber identificar perfectamente eso, la fundamental, la componente de DC y los armónicos, ¿no? Entonces, en este caso, pues tenemos así nuestros coeficientes, son los coeficientes. La serie exponencial tendríamos que agregar estos coeficientes, o sea, esto es 0.5 sin el seno cardinal de 0.5K, y ponerlo en la suma donde están las exponenciales complejas con el signo positivo, para poder representar la señal, el tren de pulso.
Entonces, ¿qué es lo que hacemos, no? Entonces, para hacer eso, finalmente, ¿cómo funciona la aproximación? Es decir, ahora ya tengo estos coeficientes, se lo coloco a la suma y construyo y veo eso. Entonces, si aquí el programa que está aquí, que tienen acceso a ustedes, si lo quieren correr en MATLAB, pues pueden hacerlo. Entonces, tenemos esa parte. Y tenemos que el ancho de tau el ancho del pulso rectangular es 1 y el periodo es 2, que era el punto 5. Aquí la relación tau es 1 y el tercero vale 2, entonces 1 entre 2 le da punto 5. Entonces construimos el tren de pulso, graficamos el tren de pulso, hacemos el barrido de las Ks. Aquí pues evidentemente no podemos ir de menos infinito a infinito, pues ponemos un valor finito. Entonces evaluamos lo que les había dicho, el tau entre t0. La función sinc existe en MATLAB, que es el seno cardinal, así le ponen sinc y tienen que poner exactamente eso sin el pi que habíamos visto del seno, entonces tal cual. Entonces sería k y la relación que existe entre tau y t0, que es en este caso 0.5, y graficamos los coeficientes. Aquí están los graficados y con esto hacemos la aproximación. Esta es la suma, esta rutina hace la suma de esos coeficientes acá y que multiplican por la exponencial compleja de j2pi k f0, recuerden, o entre t0 si lo quieren ver, de t. Entonces esta es la exponencial, esta es la suma que tendríamos aquí grandota, que esta es la serie que hacemos, es la aproximación, y graficamos la señal original y su aproximación, es decir, con esta suma, con los coeficientes que ya calculamos previamente. Entonces, veamos cómo resulta esto en la aproximación. Nada más que antes de ver el programa de MATLAB, veamos este detalle que es lo que les explicaba, que no está en el programita que esté. Nosotros tenemos la componente, si evaluamos los coeficientes, cada una de las K, tenemos la componente de C que valía, ya les mencionaba, 0.5, y la fundamental, que sería la primera señal que evaluamos, el primer coeficiente en A1. Entonces tendríamos este A1, aquí nada más está A1 representado, perdón, y si sumamos estos dos, si se dan cuenta nos da el valor en rojo, y lo que está en azul corresponde al tren de pulso. El tren de pulso está entre 0 y 1, si se dan cuenta, y después se repite el periodo. Aquí está indicado, aquí está 0 y aquí está el periodo que habíamos indicado con las relaciones de tau igual a 1 y el periodo tau igual a 2, t0, perdón, igual a 2, entonces el periodo es aquí 2 y el tau vale 1. Entonces esta es la relación y lo que está en azul. Entonces, si se dan cuenta, la componente de ese es 0.5, entonces quiere decir que es la media de esta señal, la media del tren de pulsos. Entonces lo que hacemos en realidad es que ponemos una componente de DC, es decir, la media del pulso, y de ahí le sumamos la fundamental. La fundamental está en rojo, que es la que está en especie de verde. Entonces si le sumamos esta y nos da el valor que está aquí en rojo. Si se dan cuenta, es la primera aproximación de la señal a través de un seno o un coseno, que es muy simple. Es un seno de la misma frecuencia que tendría esta señal periódica, exactamente, o del mismo periodo fundamental, pero es una señal senoidal. Entonces lo único que necesitamos es poner, en vez de poner que el seno sea entre 1 y menos 1, este tiene que estar entre un poquito más. Si se dan cuenta, va entre más allá de 1 y algo, y 1.5, entonces digamos que la mitad está al 0.5. Entonces y empieza a sumar con la fundamental, porque la fundamental, si se dan cuenta, no vale 1, sino vale 0.3. Entonces 0.3 y eso, entonces suma y un poco más. Entonces con las dos fundamentales, con las dos señales, entonces les da esta primera aproximación, si se dan cuenta. Si suman la componente de DC más varios armónicos, aquí están algunos armónicos representados. Entonces si sumamos eso, sumamos todo eso, nos da otra vez el tren de pulso que está en azul y lo que está en rojo. Si se dan cuenta, pues la suma trata de aproximar la señal cuadrada con puros senos y cosenos. Esa es la idea nada más. Entonces modificamos las amplitudes de estos senos y cosenos precisamente para poder ajustar aquí y cada vez aproximarnos mejor. Es estupendo, ¿no? De hacer algo muy sencillo con senos y cosenos para aproximar este tren de pulso. Entonces, el resultado pues nos va a dar aquí ya general, pero ahorita regreso con esta. Entonces, veamos el resultado en MATLAB y voy a salir de la presentación y voy a correr el programa para que ustedes vean
esta parte, ¿no? Entonces regreso a la parte de MATLAB y aquí está el programa, no, perdón, aquí está el programa que habían mencionado y generamos el pulso, graficamos el tren de pulso. El programa lo tienen ustedes ahí anotado, entonces no hay tanto problema. Y vamos a graficar la señal. Entonces aquí voy a evaluar nada más 10 coeficientes y veamos cómo se ven. Entonces corremos el programa y antes de ver las señales, veamos el primer punto. Esta es la señal original. Aquí se ve en la azul se ve la señal perfectamente centrada en 0. Tenemos el vale 1, el ancho del pulso, y el periodo vale 2. En este caso la relación es entre tau y t0, pues dijimos que era 0.5. Entonces es un medio. Entonces vemos esta parte y vemos la señal 2, la figura 2 son los coeficientes de la serie de Fourier, es decir, las AKs, que es lo que les mostraba, que si sea, bueno, aquí no dibujé la envolvente, porque no, en realidad la envolvente nada más serían unir estos puntos y se verían claramente cómo sigue este envolvente de seno cardinal. Aquí están los coeficientes nada más representados, entonces las AKs, entonces la componente de DC vale 0.5, la componente, si se dan cuenta, la fundamental vale 0.30 y tantos, y al evaluar ese seno que tenemos, si evaluamos también ese seno, el primer armónico vale 0, el segundo armónico pues vale menos 0.1, un poquito más, entonces y que serían estos dos. El tercer armónico pues vale 0, y se dan cuenta los armónicos impares, perdón, el primero, el tercero, el quinto, etcétera, que serían los K pares en realidad, se hace 0. Entonces estos son los coeficientes y se van haciendo más pequeños, como veremos más adelante también, les mostraré más. Y el resultado ya de la serie de Fourier, es decir, al agregar esos coeficientes y multiplicarlos por las exponenciales complejas que ya vimos en la suma, que representa la serie exponencial de Fourier, pues nos da la aproximación de la señal, lo que está en rojo indicado perfectamente. Entonces tenemos el tren de pulso en azul y tenemos la aproximación con K, y en este caso con K igual a 10. Si se dan cuenta, con K igual a 10, pues más o menos hay una tendencia, hay unas oscilaciones en estas partes que tienen que ver con las discontinuidades de esos tren de pulsos, los cambios que hay en el tren de pulso, pero ahí sigue más o menos esa aproximación. Voy a cerrar estas ventanas y voy a volver a correr el programa, pero en esta ocasión voy a aumentar el número de pulsos, voy a aumentarlo a 40, por ejemplo. Entonces 40 coeficiente, vamos a tener K de menos 40 a 40. Entonces corriendo, si observan bien el número de los coeficientes de la serie de Fourier, en este caso pues son los que habíamos visto, y después se siguen haciendo más pequeñitos. Ya habíamos visto hasta 10 nada más, pero después siguiendo el envolvente en seno cardinal, se están haciendo más y más pequeñitos, más y más pequeñitos. Entonces quiere decir que estos ya empiezan a contribuir menos, quizás afinan quizás la aproximación, contribuyen todavía porque no son 0. Aquí se ven claramente que no son 0, quiere decir que siguen contribuyendo, pero tienden a ser más pequeños. Entonces la contribución a lo mejor también va disminuyendo con estos senos y cosenos que van a ser ponderados por estos coeficientes, que de estos múltiplos de la fundamental. Recuerden que estos van a afectar a cada uno de los múltiplos. Este sería el 2, el 3, el 4. Estamos aumentando la fundamental en esos senos y cosenos, y estos son los coeficientes que ponderan esos senos. Entonces digamos que la contribución es mucho, mucho más pequeña. ¿Pero qué nos da en la aproximación? Pues se ve mucho más cuadrada la señal, sí. Efectivamente, el problema es que si observan bien, pues siempre hay una oscilación alrededor de estos, sobre todo aquí, donde hay los cambios que hay de canto de este tren de pulso, hay estos grandes que llamamos sobretiros, o estos picos, que siempre se van a presentar, nunca se van a quitar. Eso tiene que ver, matemáticamente se puede demostrar con la aproximación. Entonces, sí convergen, pero convergen en una que llaman una media cuadrática. Entonces, esos coeficientes convergen, digamos que, es decir, que tratan de aproximar esta señal y que el error sea entre ellos 0. Pero si observan bien, pues si hacemos un zoom, pues esto siempre oscila alrededor de esto. Y esto se denomina el fenómeno de Gibbs, que se va a presentar en cualquier señal donde haya ese tipo de discontinuidad. Entonces, donde vean discontinuidad, ustedes no van a poder evitar que la serie de Fourier presente el fenómeno de Gibbs. Entonces, y así podemos seguir, aun cuando nosotros pongamos más coeficientes,
siempre se presentará ese fenómeno. No van a poder hacer la aproximación cuadrada en este caso porque es por estas discontinuidades. Entonces voy a cerrar el programa. Por el momento dejo esto, no lo cierro, simplemente cierro estas ventanas y regreso a la presentación. Nada más. Y entonces, regresando a la presentación, pues tenemos lo que habíamos mencionado y está el fenómeno de Gibbs, que es alrededor del 9% del valor nominal de esta cosa. Es decir, si esto vale 1, pues aquí sería el 10% sería 1.1, entonces está alrededor del 9%. 1.09 está oscilando este valor máximo de sobretiro. Entonces es importante recordar que eso siempre se va a presentar cuando tengan señales que presentan estas discontinuidades. Entonces es el fenómeno de Gibbs. Utilizando otras relaciones, es decir, aquí en vez de utilizar ya punto 5, pues podemos utilizar otras relaciones de tau entre T0, como esta que es tau entre punto 25. Esto ya le llamamos, ustedes en la parte electrónica, cuando tienen estas señales cuadradas en el generador de funciones, no sé si recuerdan, pero a eso se le llama el ciclo de trabajo. Es decir, qué tanto se mantiene arriba el pulso o qué tanto se mantiene abajo. Aquí es el 25% se mantiene arriba y en 0 el 75%. Entonces le llamamos el ciclo de trabajo del 25%. O aquí abajo tenemos el tau entre T0 vale 0.75, el pulso se mantiene arriba 75% y en un valor 0 un 25%. Entonces hablamos de un ciclo de trabajo de todo el periodo, que sería del 75%. Aquí del 25%, y en el anterior ejemplo, cuando esto valía 0.5, pues tenemos 50%. La mitad está arriba y la mitad está abajo. La mitad del ciclo de trabajo. Los coeficientes, si se dan cuenta, tenemos esto. Los coeficientes, el envolvente, en este caso se hace más, se ensancha el envolvente, si lo quieren ver, porque el primer cero, se recuerdan, el otro ocurría en los K pares. O sea, en los armónicos impares. En este caso, si se dan cuenta, ocurre en el 1, 2, 3, en el K igual a 4. Entonces no ocurre en el K igual a 2, sino se multiplica por 2 en este caso. Y en entonces si se dan cuenta, el envolvente se ensancha ligeramente. Entonces los coeficientes siguen esto. Y aquí igual. Entonces, ese es interesante. Ya después regresaré esto del ancho del pulso y la envolvente seno cardinal cuando veamos transformada de Fourier, pero por el momento simplemente los coeficientes siguen teniendo la misma envolvente, simplemente pues cambian sus valores, en este caso, si se dan cuenta. La componente de DC, por ejemplo, es interesante porque en el otro era 0.5 y ahora es 0.25, porque si se dan cuenta tiene más ceros esta señal, vale más todo el tiempo 0 que cuando vale 1, entonces disminuye, nada más es 25%, en realidad es 1 el promedio de la señal. Porque en un periodo es 25%, entonces lo demás es 0, pues el 0.25 es el promedio de la señal. En cada periodo es lo mismo, y aquí sería el 0.75, y en el otro es 0.5, si se recuerdan. Entonces este valor, la componente de DC, pues corresponde al ciclo de trabajo, si se dan cuenta. Entonces, esa es la representación que tenemos de la serie de Fourier, de un tren de pulsos. Si regreso al MATLAB y hago esto, pues puedo poner eso también aquí y representar y ver cómo entonces en vez de tener aquí un medio, pues aquí voy a tener, el otro tendría, cuando vale 0.25, pues tendría un cuarto. Entonces aquí nada más le pongo 4 y corro el programa y normalmente tendría lo mismo. Si se dan cuenta, tengo 25%, que era lo que les mencionaba. Aquí está, 25%. Y los coeficientes de la serie de Fourier, pues aquí son lo que les mostraba. La oscilación se ve claramente aquí, la seno cardinal. Y están los coeficientes. 0.25, la componente de DC, la fundamental, primer armónico, segundo armónico, tercer armónico, cuarto armónico, y etcétera, etcétera, etcétera. Y la aproximación pues nos da esto que está aquí, muy parecido a lo anterior, de todos modos, perfectamente alineada y todo. Entonces está muy bien la serie. Y lo mismo puedo hacer en el otro que serían 0.75, que serían 3 cuartos, ¿no? Si aquí le pongo 3, entonces aquí le pongo 4. Bueno, ya saben, 4, entonces 3 cuartos, corro lo mismo. Y pues, aquí algo pasó, entonces aquí sí mejor algo fue en la señal, creo que ya sé dónde está el error. Sí.
Los coeficientes están bien y la aproximación está bien, simplemente es la señal original que no está bien. Pero bueno, no importa, vamos a ponerle después, ajustamos eso. 1 entre 0.5, un medio y regresamos a la original. Sí. Entonces, con eso, pues regresando a la presentación, entonces tenemos lo que les mencionaba y podemos terminar ya esta parte con el tren de pulso. Para continuar sobre estas señales, tenemos la función, pues otras funciones. Tenemos, por ejemplo, la función seno de 2πf0 de t. Y pues ustedes dirían, bueno, vamos a aproximar seno. ¿Existen las series de Fourier, la serie exponencial? Pues sí, sí existen, porque finalmente pues la teoría es la misma para todo, pero vamos a aproximar senos con cosenos y senos, entonces es un poco raro, pero aquí ustedes podrían decir, bueno, yo podría hacer seguir el mismo procedimiento anterior, pero no, por favor no. Tenemos la serie exponencial, pues aquí está dada la expresión, ya aquí está en la fórmula polar o con la identidad de Euler. Y lo que estamos haciendo en realidad es x de t es igual a seno de 2πf0t y queremos aproximarla con senos y cosenos de esta forma. Entonces, lo que no se les ocurra es, cuando tengan senos y cosenos, hacer la integral. Eso sería muy ilógico porque van a aproximar con senos y senos. O sea, háganlo por inspección, de forma intuitiva. Van a aproximar esto y aquí de al lado deben tener otro seno. Entonces, de aquí y esta suma debe darles este seno. Es lo que tienen que hacer. Entonces tienen que hacerlo por inspección. Para ello, pues estamos simplemente pues desarrollemos y hagamos la inspección. Entonces tenemos x de t igual a seno de 2πf0 de t. Es la señal que vamos a aproximar y tenemos la serie exponencial. Sería acá coseno en la forma rectangular. Aquí vemos que tenemos el seno y aquí tenemos el seno. Entonces de alguna forma tenemos que eliminar el coseno y tenemos que eliminar la j. Entonces las AKs, digamos, los coeficientes tienen que encargarse de hacer eso para que nada más me quede el seno. Entonces si desarrollamos esta expresión como hace rato desde menos infinito hasta infinito y ponemos para las diferentes k, aquí tengo representada nada más de menos 3, k igual a menos 3, a k igual a 3, pasando por la componente de DC. Si ustedes observan, nada más de sustituir el coseno, y aquí otra vez me volví a equivocar, pero aquí debería ser positivo, perdón, llevé este error aquí. Aquí k igual a menos 3, k igual a menos 2, k igual a menos 1, k igual a 0, dijimos que eso vale 0, es la exponencial, y aquí k igual a 1, k igual a 2 y k igual a 3. Entonces, si observan bien ustedes, las únicas expresiones que les pueden dar, las únicas combinaciones que les pueden dar el seno de 2πf0t, que sería cuando k es igual a 1 o cuando k es igual a menos 1. Por ejemplo, en el caso de k igual a menos 1 les da menos 2πf0t, menos 2πf0t, y aquí el coseno de 2πf0t y seno de 2πf0t. Es decir, solamente nos vamos a concentrar con la k igual a menos 1, la componente que maneja el coeficiente en k igual a menos 1 y el coeficiente que maneja en k igual a 1. Entonces tenemos esto. Podemos observar que solamente estos coeficientes pueden darnos la frecuencia señal F0. Entonces todos los demás coeficientes A-3, A-2, A2, A3 y así hasta infinito, incluyendo la componente de DC, es 0. Lo cual la componente de DC suena lógico porque una señal senoidal tiene una componente promedio o de DC o offset, como quieran llamarle, igual a 0. Entonces, pues esto tiene que ser 0. Pero todos los demás también 100. O sea, todos los demás que son los armónicos, sí. Entonces, solamente nos vamos a quedar con la fundamental, porque la fundamental, pues, es F0. Entonces, pues, solamente nos quedamos esto y analizamos, viendo qué pasa con esto. Entonces, ya todos los demás coeficientes los quitamos, van a ser ceros. Entonces nada más nos quedamos con la fundamental. Si se dan cuenta, aquí ya está representado nada más esos dos coeficientes sumados. Y al hacer estas dos combinaciones de A-1 multiplicando por el coseno de esa K o A1 por esos cosenos y senos por esa K igual a 1, nos tiene que dar el seno de 2πf0t. Eso es lo que dice la serie de Fourier. Entonces, desarrollando esta expresión, pues nos quedaría A1 coseno de menos 2πf0t más
j a menos 1, seno. Entonces, haciendo las multiplicaciones aquí, pues nos dan estos 4 términos. Al final, la combinación de estos 4 términos nos tiene que dar un seno de 2πf0t. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que el coseno es una función par. Es decir, el coseno de 2πf0t es igual al coseno de menos 2πf0t. Es una función par. Es decir, si reflejamos alrededor del eje vertical, el coseno, pues es igual. Y el seno de 2πf0t es igual a menos seno de 2πf0t. Eso se llama una función impar. Entonces, imagínense reflejando alrededor del eje de las abscisas, como una hoja de papel, plegándola, pues se van a dar cuenta que se cumplen esas dos relaciones. Entonces, el seno es una función impar y el coseno es una función par. Perdón. Con base en eso, entonces podemos reescribir la expresión de arriba. Entonces tenemos a menos 1 y sustituyendo en vez de coseno de 2pi, pues sustituyemos directamente coseno de 2pi porque es una función par y menos j a menos 1, que sería esta j a menos 1 por el seno. El seno sería el menos seno, entonces aquí podemos poner el menos y aquí le ponemos positivo, porque es una función impar, y la parte positiva pues no la dejamos tal cual porque nos interesa que el argumento sea positivo, porque es lo que dice aquí el argumento. Entonces ya todo está el argumento positivo. Entonces lo que tenemos que estamos igualando es el seno de 2πf0t, entonces que tendríamos que hacer esto. Entonces los otros coeficientes tienen que anularse, el coseno tiene que anularse y la j de alguna forma tiene que desaparecer también para que me des una señal real aquí dada por este seno. Entonces, si observan bien, si hacemos a1 entre 2j y a menos 1, 1 entre 2j, obtenemos, si aplicamos esto, 1 entre 2j y 1 entre 2j, obtenemos, si le aplicamos aquí, sería menos 1 entre 2j, coseno de 2, y aquí sería, y a menos 1 sería lo negativo, y con este negativo sería positivo, entonces nos quedaría j, 1 entre 2j, seno de eso, y aquí nos quedaría 1, sería 1 entre 2j coseno, y aquí j sería j, y a1 sería 1 entre 2j por el seno de esto. Entonces, sustituyendo esta relación, si se dan cuenta, pues los cosenos se eliminan y las j se eliminan del seno, y sumando un medio del seno y un medio del seno, pues nos da un seno nada más, que es la señal que estamos aproximando. Entonces, con esta combinación de coeficientes de a1 y a menos 1, se cumple la relación con la serie exponencial de Fourier. Entonces, estos serían los coeficientes de la serie fundamental, de Fourier de una señal seno de 2πf0t, de frecuencia de oscilación fundamental f0. Entonces, si observan bien, entonces tenemos a0, pues la componente directa de la señal, pues es 0. Entonces, perdón, aquí está, se me pasó la componente directa de la señal es 0. Y todos los armónicos son ceros. Lo único que queda es la fundamental, que es diferente de 0, que son estos coeficientes. Entonces la fundamental pues nada más tenía esto. Entonces el seno nada más tiene una frecuencia, que es la fundamental, pues no necesitas aproximar con ningún armónico ni componente de DC. Simplemente pues es la componente fundamental. Entonces solamente sobreviven los coeficientes A1 y A-1, que en este caso, si se dan cuenta, es un medio de J, menos 1 entre 2J. Por cierto, también pueden representarlo multiplicando por J arriba y abajo, entonces les va a cambiar el signo. El A1 les va a dar menos un medio de J, o J entre 2, si lo quieren ver, y el otro les va a dar más J entre 2. Entonces cambian los signos y los representan. Si ponen la J aquí arriba, recuerden, esa operación de números complejos. Entonces les da, estrictamente los coeficientes les da imaginarios, si se dan cuenta. Entonces, como había mencionado, los coeficientes pueden ser en forma general complejos. Entonces es interesante esta parte. Y la misma pasa si ahora tienen una señal coseno y hacen exactamente el mismo procedimiento anterior. Si igualan, desarrollan, les va a quedar esta relación. Háganla en su casa, por favor, para que se den cuenta y practiquen. La diferencia es que aquí los coeficientes no les van a dar imaginarios, les van a dar reales, y van a tener un medio y un medio. En vez de ser 1 entre 2J y menos 1 entre 2J, aquí son los dos positivos y valen lo mismo, un medio. Y desarrollando, si ustedes les van a dar exactamente, si ustedes copian y el desarrollo, tomen las últimas partes nada más, el resultado es coseno de 2πf0t. Y pues igual, no tienen la componente de C, la componente 0, y lo único que tenemos es la fundamental, y todos los armónicos son estrictamente 0. Entonces,
Insisto, cuando van a aproximar senos y cosenos, por favor, no hagan la integral, sino hagan este procedimiento que es más de inspección para localizar los coeficientes que se quedan y los armónicos que desaparecen, o si la fundamental podría desaparecer o no, depende si tienen componente o no, porque podría tener un offset esa señal sumada. Entonces, por favor, no hagan el procedimiento de integrar, solamente en los otros casos integran para obtener los coeficientes de la serie de Fourier. Entonces, y con eso pues terminamos esta presentación, esta clase. En la próxima clase veremos más ejercicios precisamente sobre estas señales. Nos dedicaremos a los ejercicios. También les hablaré un poco de la serie trigonométrica y ya terminaremos con eso esta parte. Y habrá otras explicaciones que tienen con referente, hay una tarea, etcétera, ¿no? Entonces, con esto concluyo. Gracias por su atención. Entonces, doy por terminada esto.